Muy buenos días, bendiciones. Gracias por estar aquí junto a nosotros en nuestro devocional A Solas con Dios. Enfrentando desafíos todos los días en los que nosotros tenemos que estar tomando decisiones de una manera a veces inusitada, a veces inesperada, pero siempre agarrados de la mano del Señor. Le damos los buenos días a todos aquellos que se están conectando con nosotros, como a Lina Chávez, bendiciones, buen día también para ti, Blanquita Pérez, Mariceli Zapata, Elsa Ramos. Qué bueno que estamos entrando y nos estamos uniendo poco a poco en los que aquellos, ¿verdad?, que ya están en el nombre del Señor despiertos desde temprano buscando al Señor. Bendiciones Mili, bendiciones Laura. Gracias por estar con nosotros y poder estar juntos en la presencia de Dios, buscando palabra de Jehová que nos anime. Buenos días Arnaldo. El Señor sea contigo, con tu familia. Te bendecimos en el nombre del Señor. Al igual a todos aquellos que no dejan, ¿verdad?, su mensajito, pero están ahí. Bendiciones familia, buenos días a todos. Buenos días Xiomara. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Y Él está al control de todas las cosas. Buenos días Ori, bendiciones, me da mucho gusto ver que estás por ahí. Que el Señor te esté dirigiendo en todo lo que estés haciendo y esperamos que la salud de tu familia esté en prosperidad, de tus hermanos. Así que el Señor al control. En esta mañana quiero darle las gracias, ¿verdad?, a todos aquellos que se unen en oración por mi familia, por la familia de mi esposo que está de luto. Hoy serán los momentos, ¿verdad?, donde estaremos pasando a enterrar, a depositar el cuerpo de la abuelita de mi esposo, una matriarca de 100 años. Tuvo la oportunidad de ver un siglo de vida. La historia a través de sus ojos fue muy interesante. Así que hoy descansa esa guerrera del Señor y con mucha confianza en Dios. Así lo estaremos haciendo en la mañana, en la tarde de hoy. Así que hoy quizás mis labores, mi participación en todo lo que tiene que ver con nuestro día de oración y ayuno estaría en manos de mi compañera Idia Nieves. Ya no podré estar haciendo, ¿verdad?, porque voy a estar con esta situación familiar, pero estaremos unidos en oración unos con otros y estaré muy pendiente, ¿verdad? Tenemos muchos casitos de oración entre ustedes y esperamos que el Señor siga manifestando su vida. Saludos a Flor Matos, saludos a Nori, bendiciones también para ti, querida amiga, bendiciones para Raquel Baez, gracias por estar con nosotros en esta transmisión y qué bueno saber que Dios está al control de nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor. Padre, gracias porque tú siempre nos escuchas y siempre nos das razones para confiar en ti. Siempre, no solamente nos escuchas, nos respondes, aunque no sea a la manera que esperamos, porque tú eres un Padre fiel que nos conoces desde lo profundo del corazón y sabes que como Padre amante y fiel no nos dará lo que queremos, sino lo que necesitamos. Gracias porque tus tiempos son perfectos. Y cuando ponemos en ti nuestra esperanza, aprendemos a caminar por fe y no por vista, entendiendo que en tus manos están nuestras vidas y que tú elegirás lo que es más correcto para nosotros. En esta hora, levanta tus manos, Señor. Bendice a tu pueblo y que tu Espíritu Santo sea nuestro fiel maestro a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos a un Dios fiel, definitivamente. Es como dice el corito que cantamos hoy. Pues
Mi guitarra la dejé en el carro. Ayer estábamos en la funeraria y la dejé allí. Momentito, por favor. Ok. Pero el cántico dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Cuando confiamos en esa fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios se ata a su conocimiento. La fidelidad de Dios no se ata a nuestras lágrimas. Dios no es fiel porque nos pasamos llorándole y mendigándole y tratándole de convencer. No, la fidelidad de Dios se basa en su conocimiento, a lo que Él sabe de nosotros y a su grande amor. A eso se basa, a eso se ata. La fidelidad se ata al conocimiento de Dios y al amor de Dios. Y es maravilloso. Dios conoce. Dios a veces me pone a mí con la cabeza hacia abajo. Y cuando Dios me hace inclinar la cabeza y ponerla en el suelo, en oración, me recuerdo que esto me hace recordar un momento que Nori y yo estábamos hablando de que cuando hay oraciones, familia, que tú la puedes hacer acostada felizmente en tu cama. Pero cuando tu corazón está en angustia, no hay mejor manera de orar que postrados. Cuando tú pones la cabeza en el suelo y comienzas a desgarrar tu corazón y en lágrima viva tú comienzas a orarle a Dios, porque la situación por la que tú estás orando es una situación de gravedad, es una situación que no es que, ay, pues Señor, gracias, bueno, Señor, tú sabes la situación, pues yo voy a esperar en tu tiempo porque pues yo sé que tú me amas, Señor, y yo sé que, mira, estas oraciones en las que nos da lo mismo una cosa que la otra, pero hay veces que no, señores. Yo me acuerdo cuando Nori me dijo, Oli, se me perdieron estos papeles importantes, yo necesito encontrarlos. Y estábamos hablando, mira, hija, en la manera en que yo aprendí a orar en momentos de 911 es postrado. Y allá me decía, no, me fui de cabeza al Señor. Señor, tú sabes dónde están esos papeles, tú sabes, yo no estás aquí escuchándome. Y déjeme decirle, si no ponemos ese rostro en tierra, no hay nada, no hay nada. Yo lo aprendí con Nehemías, lo aprendí con Esdras, lo aprendí con Daniel, lo aprendí con estos grandes héroes que supieron lo que era poner la cara en tierra. Nosotros llevamos una vida de oración light, como hablé del Dios light, que le da lo mismo una cosa que la otra. Ese Dios que, ay, sí, mi hijo, yo te entiendo, haz las cosas como tú puedas, haz las cosas cuando tú quieras, tranquilo, relax. Peace and love conmigo. Ese Dios light que nosotros estamos vendiendo en las iglesias. El Dios que lo mismo en chancleta como que en zapato, con un mahón roto que con una camisa de acá arriba con un lacito. A mí no me importa.
Estamos en un tiempo light. Pues esa manera de tener un Dios light, un Dios acomodativo a cada cosa, pues así mismo son nuestras oraciones, oraciones light. Señor, cuando tú puedas, Señor, ahí estamos. Bueno, pero los grandes héroes de la Biblia, lo único que yo sé es que aprendieron a poner su rostro en tierra, desgarrando sus ropas, desgarrando su corazón, estando tiempo ahí con Dios hasta que desfallecieran las fuerzas, buscando el rostro de Jehová, pidiendo perdón, intercediendo por sus pecados, intercediendo por un pueblo, intercediendo hasta para las generaciones pasadas que ni existían ya. Ese es el Dios que comienza a mover su mano. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver cuando un pueblo le cree y ha puesto en él su esperanza. Hoy la historia que voy a compartir va a estar larguita. Va a estar larguita. Hoy vamos a ver un poquito de historia. De paso, me estoy apasionada que podamos entrar al libro de los Reyes. Y ahí, irnos por los libros de los Reyes, desde Primera de Reyes, capítulo 1. Esto me ha motivado, esto es lo que he estado estudiando, que estoy compartiendo con ustedes con respecto a... Y de hecho voy a terminar primero a Ezequías, pero hoy vamos a ver un poquito de algunas cositas que ocurren. Óyeme, y es que se me parece tanto lo que está ocurriendo, es que la Biblia es un mapa de ayer, hoy, por los siglos, y aquí la historia se repite, aquí lo único que cambia son el nombre de los lugares, la ropa de la gente, el idioma, pero aquí la vida nuestra lleva una clase de similitud con la vida del pueblo de Israel y el pueblo de Judá, increíble, increíble, y a eso vamos. Vamos a buscar en esta palabra esto. Yo te invito a que comiences a explorar esas oraciones con rostro en tierra, en clamor, al suelo. Ay, hermana, es que me duele la espalda, me duele las rodillas. Bueno, voy a decir esto porque se me cruzó el pensamiento por la cabeza. Se me cruzó el pensamiento. Y voy a decir, y lo voy a decir sin filtro. Cuando es para actividades fuera de la iglesia, déjeme decirle, a nadie le duele nada. Para ir al mall, para ir de mall, compartir una actividad con la familia, para ir de playa o estar un día bien chévere. A la gente no le duele nada y a la gente no le preocupa el COVID. Para nada. Usted ve que la gente está en el mall, se mete a hacer compra, se va a Sam, a Costco, al supermercado, hace su compra, se le pega una persona con el carrito, no hay problema, hace las filas interminables, está de pie porque nadie puede hacer sentado, a menos que no vayas en un sillón de ruedas, ¿verdad? Nadie puede hacer sentado compra y usted ve que la gente está ahí aglomerada, la fila enorme en Sam o en Costco, el fila enorme en el supermercado, nadie está preocupado ni porque que le duelen los pies, nadie está preocupado por el COVID, la mascarilla, nada de esas cosas le preocupan. Se van a la fiesta de la familia, están el día, se abrazan, se besan, pero van a la iglesia. No puedo ir a la iglesia porque nos da COVID. Nos tenemos que sentar uno por allá y otro por acá. Las iglesias vacías, todo el mundo le toman temperatura. Allá no te toman temperatura aquí en Puerto Rico en el supermercado, pero allá en la iglesia le toman temperatura, le hacen 20,000 vainas y la gente con las mascarillas, la gente no puede ir porque se le pega el COVID en la iglesia, pero no se le pega el COVID en la playa, en el supermercado, en el mall, en la actividad de la familia, nada que ver. Y están de pies parados el día entero caminando por el mall, por la playa, por donde quiera. Pero en la iglesia hay que cantar sentado porque estamos cansados. Oye, señores, a la verdad que a mí me reviente el alma. A mí se me explota el alma.
con todas las explicaciones necias que la gente hace de por qué no puede ir a la iglesia, de por qué no nos podemos reunir, que esta actividad no se puede hacer. Pero la gente explotada en los supermercados, en las calles, en la familia, en 20.000 sitios. Y a nadie. Entonces, si se le pega el COVID, fue que yo fui a la iglesia y se me pegó. Fulano tenía COVID y me lo pegó en la iglesia. Porque ese es el lugar donde se le pega el COVID a la gente en más ningún otro sitio. Pero usted piensa que Dios es tonto. Y usted piensa que Dios no ve eso. Y usted piensa que Dios no juzga eso. Vamos a ver en quién hemos puesto la esperanza. Segunda de Reyes, capítulo 18. Nosotros comenzamos a compartir el reinado de rey Ezequías en unión con el reinado de Oseas, que era el que estaba reinando en Israel. En Israel estaba reinando Oseas y en Judá acababa de entrar al reinado el rey Ezequías. Y él comenzó a reinar en el tercer año de Oseas, cuando Oseas estaba en su tercer año de reinado en el reino de Israel, donde Samaria era el centro, ¿verdad? Allá en Samaria, donde estaba Betel, Samaria. Comenzó a reinar acá en Jerusalén, en Judá, el rey Ezequías, hijo de Acaz. Nosotros eso es lo que hemos estado analizando un poquito. Dice que cuando comenzó a reinar, estoy repasando porque ya esta lectura la hice. Tenía 25 años y reinó 29 años y nos da hasta el dato de su mamá, que era Abi, hija de Zacarías. Y comienza a hablar acerca de cuáles eran las obras que había hecho, cómo Ezequías inició su reinado tan diferente a su padre, tan diferente a los reyes anteriores que estuvo de él, como en medio de la crisis, como en medio de una línea de pecados se levanta alguien diferente. Y aquí es que yo veo la esperanza de las maldiciones generacionales de las cuales he hablado muchísimo en años anteriores. Porque la descendencia por la que viene el rey Ezequías, déjeme decirle que no era nada santa, nada buena. Era una descendencia, su padre era Acaz, él venía y todos los descendientes de atrás, todos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. El reinado anterior al de Ezequías está en el capítulo 16, que es el reinado de Acaz en Judá. El que comenzó a reinar de 20 años, reinó 16 años, pero dice la Biblia que no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Más bien anduvo en los pasos, en los caminos de los reyes de Israel y hasta pasó por el fuego a su hijo. Eso dice el capítulo 16. Es decir, que de donde viene Ezequías no viene de los mejores ejemplos. Ezequías viene viendo, desde que era niño, comenzó a ver el desastre que había hecho su padre, los antecesores de él, Jotam también, Peca, que había tomado los anteriores reinos. Y entonces uno dice, ¿y de dónde aprendió lo bueno? Pues mire, para que usted vea que de malas familias salen buenos hijos y a veces de buenas familias salen malos hijos. Ezequías decidió marcar la diferencia. Y a veces uno piensa que uno está obligado por la genética, o uno está obligado por los malos ejemplos de los padres a continuarlo. No. Aquí todo depende en quién tú pones tu esperanza.
De eso se trata. ¿En quién está tu esperanza? La realidad es que aunque nosotros hayamos vivido malos ejemplos y hayamos tenido en nuestra familia malos ejemplos, una vez tú conoces de Dios, tú sabes de Él, tú puedes inclinar tu corazón a Dios y Dios te sabe usar. La historia de Ezequías, al igual que la de su bisnieto, que la vamos a ver posterior, está el hijo, el nieto, el bisnieto, correcto. El bisnieto de Ezequías, que fue Josías. Fueron los dos reyes que hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios y marcaron una diferencia en el reinado de Judá de una manera increíble. Sigue diciendo el versículo las cosas que comenzó a hacer Ezequías. Y ahí está el tema que hemos tocado por los pasados 2 días. Dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre. Recuerden que al decir David su padre no era que el padre realmente era David, sino que era el patriarca de los reyes. Fíjate que siempre no se consideró, cuando comienza la historia de Israel, hablar de los reyes de Israel, es como que el primer rey fue Saúl. Pero cuando Dios desechó a Saúl y lo sacó del medio, óyeme, es como si hubiese desaparecido sus años de reinado. Y comienza la historia a mostrar que el primer rey de Israel fue David. Primer rey de Israel fue David, aunque realmente históricamente no fue así, sino Saúl. Pero se toma a David, aún con todos sus errores, como el rey más sabio, y tampoco en el sentido de sabiduría porque se le considera a Salomón, pero el rey, como decir, el rey modelo que se levantó en Israel fue David. Y usted dice, wow, pero David cometió sus errores. Para que usted vea que Dios sabe perdonar esos errores, pero la fidelidad a Dios en medio de esos errores humanos fue una cosa que Dios mira cuando el hombre sabe caer y levantarse, y no aquellos que se cayeron y se quedaron caídos. Yo siempre he dicho que Dios no cuenta las veces que te caes, sino las veces que tú te levantas. Verso 4 dice, quitó los altos. ¿Qué eran los altos? Mucha gente me dice, mira, ¿qué son los altos? Bueno, lo que pasa es que en los lugares altos, en las montañas, en los cerros, en los lugares donde quedaba a la vista, dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro viene de Jehová. Fíjate que todos los altares que Dios mandaba hacer eran en los montes. Por ejemplo, allá le mandó a hacer un altar Abraham en el monte Moria, donde hace Elías un altar a Dios para mostrar que Dios era Dios, el Dios verdadero, en el monte Carmelo. ¿Ve? Y entonces estamos viendo que todos los patriarcas igualmente, Noé, cuando Noé sale del arca, el arca estaba encallada en el monte Ararat. Ahí en el monte Ararat él hace el primer altar para darle gracias a Dios por el cuidado que había tenido con él durante ese año en ese diluvio. Entonces estamos viendo que los lugares altos eran los lugares donde Dios había elegido para que se hicieran los altares, para que la gente pudiera subir. Y esos altares eran en tierra. Recuerden que lo habíamos mencionado, tenían que ser en piedra en tierra, no en escaleras como se hacían en otras naciones, para que no se descubriera la desnudez. Pero era en lugares altos, en los montes se hacían esos altares. Así que de la misma manera que Dios había establecido de cómo se hacían los altares para Jehová, interesante que cuando comenzó a contaminarse la religión con otras religiones, también utilizaron los lugares altos para hacer altares a otros dioses. Y dice que él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, taló los postes idolátricos, destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés
porque hasta entonces los israelitas le quemaban incienso y le llamaban Neustán. Y fue el tema que tuvimos 2 días hablando de Neustán. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. ¡Wow! Aquí va la clave de la vida de Ezequías. ¿En quién puso la esperanza? Pues mira, no la puso en su padre, no la puso en los antecesores, no la puso en el pueblo, no la puso en los dioses que su padre le enseñó a creer. La puso en Jehová. En Jehová puso su esperanza. Y dice más, ni antes ni después de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque se llegó al Señor, se pegó a Dios, lo buscó. ¿Buscas tú a quién cuando tienes el problema? ¿A quién busca para que te solucione? ¿En quién pusiste la esperanza? Ah, en el abogado. Ah, puse la esperanza que papá lo va a hacer. Puse la esperanza en mi pastor. Puse la esperanza en mi esposo, él lo resuelve. Puse mi esperanza en el financista. Puse mi esperanza en esta pastillita. Puse mi esperanza en el doctor, en este remedio natural que me acaban de dar. ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿A quién buscas? Porque se allegó al Señor y no se apartó de él. Señores, ¿pudiéramos nosotros subrayar estos versículos? Y dejar que estos versículos comiencen a darnos cátedra. ¿En quién nosotros tenemos que poner la confianza? Ah, no, yo voy a hablar con fulano, y fulano siempre me ha resuelto este problema. Yo quiero decirte que Dios, para resolver tus problemas, pone gente en tu camino. Ni te creas. ¿Quién sacó a Israel? Dios, ok, pero ¿quién usó a Moisés? Dios tiene instrumentos en esta tierra llamados amigos, siervos, pastores, abogados. Tú tienes un problema, tú necesitas una ayuda. Bueno, pues sí, tú necesitas un abogado. Señor, pon en mi camino quién es esa persona. ¿Por qué no pones tu esperanza en Dios primero y le dices, Señor, tengo la necesidad de alguien que me pueda ayudar en esto? Yo confío en ti, Señor. Si tú quieres obrar esto directamente tú, ahí estás. Pero si tú quieres utilizar a un instrumento que tú tienes en esta tierra, ponlo en mi camino. Muéstrame, Señor, quién es esa persona. Hazla cruzar delante de mí, que alguien me hable, yo voy a esperar en ti. Eso es poner en Dios la esperanza. No decir, bueno, pues fíjate, yo conozco a fulano, fulano siempre me resuelve, yo voy a hablar con fulano. Y ven, que Dios diga después si va o no va. ¿Por qué Dios tiene que decir después? ¿Por qué Dios tiene que ir después de tus decisiones? ¿Por qué Dios no puede ir antes de tus decisiones? ¿Por qué decides tú primero y después dice el Señor, pues Señor, mira a ver si eso es bien, si no, pues buscaré a otro? ¿Por qué tú siempre tienes que ir corriendo delante del Señor? Tú tienes que decirle, Señor, en ti he puesto mi esperanza. Me apego a ti porque en ti confío. Hay esta situación. Yo no la sé resolver. No tengo ni la mínima idea de cómo esto se va a resolver. Pero en ti he puesto mi esperanza. Si tú puedes intervenir directamente porque lo puedes hacer, hazlo. Pero si tú has de usar un instrumento humano, ponlo delante de mí. Tráelo a mi camino. Y dame la paz en el corazón, que cuando esa persona llega, tú me puedas decir, como le dijiste a Samuel, ahí está delante de ti el próximo rey de Israel. Porque así fue. Mira que pasaron los 7 hermanos de David y ninguno, y Dios no le decía, no es, pásalo. Y cuando estuvo David delante de él, Dios le dijo en el corazón, ese es, úngelo.
Y le digo al Señor, Señor, si ese es, pon en mi corazón y en mi mente el pensamiento claro y punzante. Ahí está. Ese es el instrumento que yo tengo para ti. Y aprende a esperar en Dios. Deja de estar desesperándote. Porque acuérdate que la impaciencia es la que trajo el revolú. Aquella impaciencia del pueblo que estábamos hablando ayer. Se impacientó, murmuró contra Dios y vinieron las serpientes. Óyeme. Dice aquí, porque se llegó al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Es decir, que en medio de la idolatría que tenía su padre, también había un sitio, una esquinita para el Jehová Dios verdadero. Y en la casa y en el gobierno de Judá se conocía muy bien porque estaba el templo que había construido Salomón. Pero usted sabe que hasta dentro del templo habían puesto postes idolátricos y de todo. Como el rey Ezequías, en su juventud, recuerde que empezó a gobernar a los 25 años. Ya era una persona adulta, ¿verdad? Un poco madura. Pero desde niño, él inclinó su corazón a conocer a Dios, los mandamientos de Dios. Él no estaba ignorante de eso. ¿Ok? No estaba ignorante de eso. Él tenía un conocimiento de ese Dios. Él vivía en un tiempo donde había una diversidad de dioses y religiones a su alrededor, igual que nuestros tiempos. ¿A quién elige Ezequías? Incluso dentro del cristianismo nosotros tenemos una diversidad. No existe una sola religión. Y cada religión dice tener la verdad. Y cada religión hace diferente en algunas cosas que otras. Unos adoran de una manera, otros de otra. Unos creen unas cosas, otros creen otras. Es decir, que nosotros estamos igual. Hay una diversidad. Pero aquí lo interesante es lo que dice el versículo, que no solamente se allegó al Señor, es decir, que de todo el politeísmo que existía en Judá, buscó a Jehová. Habían otros dioses, pero él buscó a Jehová. Se apegó, no se apartó, pero que esto es lo interesante. Guardó los mandamientos. Es decir, que si hay algo que junto con el Dios verdadero, ¿cuál es la tarjeta de presentación? ¿Cuál es el ID card de Dios para tú saber que tienes al Dios verdadero? Son los 10 mandamientos. El gran yo soy que bajó allí al Sinaí para entregarle las tablas de la ley que ya existían desde la eternidad. Interesante. Ese es el ID card del Dios verdadero. Los mandamientos. Y los mandamientos establecen nuestras conductas para con Dios, para con nosotros mismos y para con el prójimo. Y una de las cosas, ¿verdad? Y ya nosotros la repasamos. Ese ID para con Dios era no idolatría, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no hables mal de tu Dios, no lo tomes en vano su nombre, no juegues con él y guarda el sábado. Interesante. Entonces vamos viendo que Dios tiene un ID card. Tiene un QR. ¿Tú quieres saber cómo es? Mira, pégale el teléfono al QR, al barcode ese que está ahí, y tú vas a ver que dice, ¡pum!, te salen los 10 mandamientos. Y ahí tú vas a saber qué cree, qué piensa y cómo actúa nuestro Dios. Qué acepta y qué no acepta. Y aquí dice que el rey Ezequías
se allegó al Señor, se apegó a Él, y esto es lo interesante, que no se apartó, sino que guardó los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. Y no dice que son los mandamientos que los hombres ahora han hecho, porque con todo el debido respeto, hay una gran diferencia entre los mandamientos que la Iglesia Católica le ha enseñado a sus feligreses de acuerdo al catecismo y los 10 mandamientos que la Biblia en Éxodo 20, capítulo 20, describe. Hay una inmensa diferencia. Si usted no es el tema de hoy, pero lo podemos analizar en un tema posterior y vamos a leer cuál es la diferencia en el orden del catecismo. ¿Por qué? Porque los mandamientos que de los cuales dice aquí que se apegó Ezequías, no es al que los hombres han cambiado y han alterado el orden, las palabras y la manera de interpretarlo. No. Se apegó a los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Los mandamientos que están escondidos en tablas de piedra en el arca del pacto, que no se sabe dónde está. A esos fueron los mandamientos. Y dice en el versículo 7, y el Señor estuvo con él. Porque tú te apegas a Dios, Dios se apega a ti. Había una situación bien interesante entre los 12 apóstoles, porque Juan era denominado, y él mismo se denominó, el discípulo amado. Y uno preguntará, bueno, ¿y qué pasó con los otros? ¿No eran amados? Bueno, no era que Dios tenía una preferencia con Juan, porque él mismo se llamaba el discípulo amado. Y Dios tuvo unas deferencias con Juan especiales, incluso hasta después de la resurrección. A Pedrito le dio celito, cuando después que hubo la pesca aquella, que ellos se fueron a pescar y no encontraron a Jesús, le dijo que volvieran a echarla. Eso fue después de la resurrección de Cristo, y estaba Cristo allá en la orilla, ya le tenía un pescado hecho, y Pedro ahí fue que se dio cuenta que era el Señor, y se puso la ropa, se tiró al agua y todo eso. Allá al final, mientras ellos comían, Jesús tuvo una conversación con Pedrito y le dejó, dice, ahí fue que le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas 3 veces? Tú me negaste 3 veces, ahora me vas a tener que confesar si me amas 3 veces. Y entonces ahí tenemos a Dios diciéndole a Pedro, mira, a ti un día te van a ceñir a ti. Y le dejó entender la manera en que iba a morir. Y él le preguntó, ajá, ¿y ahora qué? ¿Y con Juan qué? Y él le dice, ¿y a ti qué te tiene que molestar si yo decido que él viva más que tú? ¿Por qué? Porque había esa cuestioncita de que si Dios tenía una preferencia o era el discípulo amado. La cuestión no era que Dios había hecho una preferencia sobre Juan. Él fue lo inverso. Juan hizo una preferencia con Cristo. Todos los discípulos Dios los amaba, pero no todos los discípulos amaban a Jesús con la misma intensidad. ¿Quién decidía cuando todos los discípulos se acostaban a dormir? ¿Quién decidía ir a buscar el calorcito y acostarse en el pecho de Jesús? Juan. Cuando todo el mundo se iba, ¿quién se quedaba? Juan. Cuando Jesús estaba cansado, ¿y quién quería estar cerca? Juan. ¿Quién había hecho la preferencia? Juan. Bueno, no es que Dios hizo de Juan su discípulo preferido y amado. Fue amado porque él buscaba ese amor. Él buscaba esa preferencia. Él hizo de Jesús su preferencia y su prioridad. La pregunta es que tú no me vayas a decir, es que Dios tiene preferencia con otro. ¿Por qué tú estás juzgando los sentimientos de Dios para con otro? La pregunta es, ¿cuál es tu preferencia?
¿A quién buscas? ¿A quién te apegas? ¿En quién pues pones tu esperanza? ¿En quién? Y dice ahí, el Señor estuvo con él. ¿Por qué? Porque él estaba con Dios. Él no abandonó a Dios en ninguna circunstancia. Y dice, y el Señor estuvo con él. Y todo lo que emprendía prosperaba. Cualquier cosa que Ezequías hiciera, allá iba Dios a bendecirlo. Tú te preguntarás, ¿y yo qué? ¿Por qué a mí no me nace? ¿Por qué a mí no me sale todo bien? Pregunta primero dónde has puesto tu esperanza. ¿A quién te apegaste? ¿Ok? Y todo lo que emprendía prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Óyeme, y de eso voy a hablar mañana. Eso que dice ahí, eso es historia interesante, interesante. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió más. De hecho, los asirios fueron los que exterminaron el reino de Israel. El primer reino que se exterminó fue el de Israel. Asiria acabó con el reinado de Israel y se va a ver, ¿verdad? Mañana lo podemos ver, el reinado de Israel en el capítulo 17, un capítulo bastante larguito, pero es interesante, sumamente interesante. Y vamos a ver por qué Dios destruye el reino de Israel, que fue el primero que cayó. Cuando vino la invasión de Babilonia, cuando vino Babilonia a invadir a Judá, ya Israel había dejado de existir porque Asiria lo había exterminado. Y solamente quedaba el reino de Israel y ese fue el que atacó justamente Babilonia y ahí comienza la deportación de la gente de Babilonia, del pueblo de Judá, porque realmente era el pueblo de Judá, se le llamaba el pueblo de Israel, pero era el pueblo de Judá. Ahí fue que entró a Babilonia y comenzaron los 70 años de cautiverio. Pero cuando dice ahí que se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Por qué? Porque el pueblo tanto de Israel como de Judá tenían que darle tributo a Siria. Siria le tenía una cadena en el cuello. A Siria le había puesto una cadena en el cuello. Y le tenía que estar dando tributo. ¿Ok? Y dice aquí que una de las cosas dentro de la reforma que hizo Ezequías, en que había puesto la esperanza en Dios, una de las cosas que hizo fue que se rebeló contra el rey de Asiria y decidió no servirle más. Tú puedes estar sirviéndole a Dios y vas a la iglesia, devuelve los diezmos. Haces lo que tú tengas que hacer, pero todavía hay una cadena en tu cuello. Hay una cadena en tu cuello y le tienes que pagar tributo. ¿A quién le estás pagando tributo? Sabes que tú puedes ir a la iglesia y hasta tener puestos en la iglesia y administrar, pero el diablo te tiene a ti encadenado en alguna parte de tu vida. Hay un vicio que todavía tú no puedes soltar. Todavía la pornografía te rodea. Todavía tienes un vicio con el café, todavía tienes un vicio con la Coca-Cola, todavía tienes un vicio con comidas que no aprovechan y tú sigues, es que me gusta, hermano, es que me gusta, tienes un vicio con la comida, no sales ahí estás atrapado. Tienes un vicio con las series de acción, todavía ahí estás solito y ahí estás. Tienes un vicio con las novelas, tienes una cadena, le estás pagando tributo al rey de Asiria todavía. Todavía tienes unas situaciones, todavía tienes una persona con la que te escribes y sabes que no debes hacerlo. Que no nos escribimos nada malo, sí, pero estás coqueteando con el pecado. Todavía le pagas tributo al rey de Asiria.
Hay unas cositas ilegales que estás haciendo y sabes que son ilegales. Estás ganándote un dinero que no te pertenece. Estás mintiendo, estás siendo injusto. No estás pagando, no estás dándole a tus hijos lo que le corresponde. ¿Ok? ¿Cuál es el tributo que le estás pagando al rey de Asiria del cual todavía no te has revelado? Cuando aquí se dice que Ezequías hace una reforma, no es el solo hecho que va y tala los postes idolátricos. No solamente va y destroza la serpiente y quiebra las imágenes. Aquí también se rebela contra el rey de Asiria. No, yo te invito a que tú no solamente mires el macro de que, oh, yo sirvo a Dios, yo guardo los mandamientos, oh, yo voy a la iglesia y yo devuelvo mi diezmo y yo dirijo un ministerio. No, páralo ahí. No quiero que te enfoques en eso. Enfócate en el micro, en lo que está dentro de tu mente. Y reconoce que eres un tributario de rey de Asiria, que es un símbolo de Satanás. Todavía tú le estás tributando a Satanás en aspectos de tu vida. Y es más, voy a ir un poquito más allá. Yo les dije a ustedes, ten cuidado que no estés con tu lenguaje soez de vez en cuando tributándole a Siria. Ten cuidado que no le estés tributando a Siria buscándole la quinta pata al gato con respecto a las joyas. Ya yo he hablado de eso. ¿Ok? Todavía eres tributario a Asiria. ¿Qué aspectos? A veces son aspectos minoritarios, pero que para Dios son muy importantes. No era el solo hecho que Él quitara los postes idolátricos y la idolatría dentro de el pueblo de Judá. No, era que dejara de servir, se rebelara contra aquel rey que tenía que tributarle. Y ahí voy, bajo esa consigna voy, que yo quiero que tú hagas un análisis de tu vida. Vete y póstrate delante del Señor y dile al Señor, Padre Santo, yo creo que aunque hasta aquí yo he hecho muchos cambios en mi vida, he aprendido a conocerte, he entendido más la palabra, he hecho muchos cambios en mi vida, pero quizás no hay una reforma total porque soy tributario al rey de Asiria. Hay cosas en mi vida que todavía son cadenas en mi cuello que me atan al mal. Sé honesto, no tengas que vivir. Quítate la careta delante de Dios. Descalza tu alma. De eso era que se representaba cuando Dios le dijo a Moisés, quítate los zapatos. Una manera de decir, desnúdate, desnuda tu alma delante de mí porque yo lo sé todo. Entonces, dice ahí, batió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera, desde las torres de la guardia hasta la ciudad fortalecida. No solamente nuestro amigo Ezequías hizo los cambios, se desligó, se rebeló contra Asiria, dijo, no te voy a tributar más, sino que Dios lo prosperó de una manera que también batió los filisteos hasta Gaza y sus fronteras. Es decir, enfrentó a los enemigos y los venció. Óyeme, todo esto hace Dios cuando ponemos en Él
la esperanza. Estamos hablando de una reforma total. De eso estamos hablando, de una reforma total. No es que yo creo en Dios y yo oro y canto. No. Estas son decisiones grandes en la vida. Creo en Dios, pongo en Él mi esperanza, me apego a Dios, guardo los mandamientos, me rebelo contra el rey de Asiria y peleo y le venzo a mis enemigos. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que Dios prosperará en todas las cosas tus caminos. Ese es el resultado. No hay nada más. Ese es el resultado. ¿Cómo andas hoy? ¿Cómo anda tu vida hoy? Hoy tenemos muchos perdidos. Muchos están extraviados. Tenemos 110 personas donde se supone que tuviéramos 170, 180. Por lo menos 130. 2 o 3 andan perdidos por ahí. Pero yo quiero decirte, ¿quieres ver la mano de Dios obrar en ti? ¿Quieres ver ese milagro? Deja de estar orando simples oraciones y rezos repetitivos. Vete y postra tu cabeza en tierra y háblale al Señor con toda la sinceridad de tu corazón y levántate como se levantó Ezequías, de una familia disfuncional con la peor cadena generacional de maldición, la peor. Y Ezequías se levantó y marcó la diferencia. Él no dejó que aquellas maldiciones generacionales le cayeran en como una piedra en la espalda. No. Él buscó a Dios e hizo de Dios su esperanza. Haz tú lo mismo. Oramos. Padre Santo y bueno, gracias. Porque tú nos oyes y porque para siempre es tu misericordia. Lo único que sabemos hacer con tu palabra es aprender. Cada palabra, frase, párrafo, versículo. Tiene un poder, tiene una fuerza tan grande, Señor, que quedamos anonadados con tu palabra. Una palabra eterna, completamente eterna y fiel. Oh Señor, guía nuestros caminos. Guía nuestros caminos. Pero guíalos porque nosotros nos apeguemos a ti, nos vamos a apegar a ti y haremos de ti nuestra esperanza. No prosperes nuestros caminos si no son caminos correctos. No nos hagas creer que tú nos bendices a pesar de nuestras malas y pésimas decisiones. No. No bendigas nuestros caminos si no son rectos delante de ti. No, Señor. Al contrario, bátenos en el polvo, enjocícanos en el fango y en el dolor, para que aprendamos que solamente cuando te buscamos a ti de todo nuestro corazón y hacemos de ti nuestra esperanza, entonces tú prosperarás nuestro camino. Enséñanos, Señor. Escúchanos, hoy vamos a ir delante de ti. Hoy te vamos a buscar con nuestras lágrimas. Hoy es un día de ayuno y oración, Señor. Escucha a tu pueblo. Hay muchas situaciones, muchas. Pero de ellas todas nos podrás librar si tan solo te buscamos a ti. Gracias por escucharnos. Gracias, Señor, por estar con nosotros y bendecirnos a través de tu palabra en la mañana de hoy. Lo pedimos todo y lo confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo una vez más. El Señor te bendiga. Tengamos todos un día hermoso de oración y de ayuno, aquellos que se unan con nosotros, y que hoy el Señor pueda obrar maravillas en nosotros. Dios te bendiga. Estuvo contigo Liz Enid Polanco, la hija de Fito Polanco, para llevar a tu vida luz, esperanza y poder.